Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Bueno, acá nuevamente en su programa Cable a Tierra. Este va a ser el último capítulo de este año y por lo mismo la idea fue, también está pensado en que hablemos temas que pudieran ser importantes tratar ya para el año 2026, también a propósito del cambio de gobierno. Sabemos que tiene un enfoque distinto, un enfoque de derecha, y bajo esa lógica evidentemente también la política pública cambia o se modifica de cierta manera. Bajo esa lógica tenemos hoy día a Marjorie Toledo. Ella es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica. Ahí la idea es que tú, Marjorie, te puedas presentar también como más en profundidad y podamos tratar distintos temas. Así que cuéntanos. Súper. Hola Nicole y hola a todos y todas las oyentes de Cable a Tierra. Efectivamente, bueno, mi nombre es Marjorie Toledo Suazo, soy profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica. Ya este es mi 6º año de experiencia educativa. Últimamente me encuentro en el sistema público, por lo tanto también he visto ahí algunas variantes y cambios en comparación también al sistema particular subvencionado, lo que me da ahí una mirada mucho más amplia de algunos cambios que se están proponiendo y se están cursando ahora en este momento. Súper. En ese sentido, recuerdo un capítulo que hablamos con Natalie respecto también de un cambio que se viene. No recuerdo bien si era, creo que es 2026-2027 para la implementación y que tiene que ver con el SLEP. En ese sentido, en términos prácticos, donde tú trabajas ya se está aplicando, todavía no, ¿qué implica? ¿Esto cómo pudiera afectar lo que existe hoy día? Cuéntanos un poco. Efectivamente, de hecho, bueno, ahora es bien... genera mucho impacto el cambio también de gobierno en este proceso porque ha generado bastantes dudas también e incertidumbre de cómo va a ser. Hasta ahora también hay varios como vacíos legales, por decirlo de alguna manera, de la implementación de los servicios locales de educación pública. Algunos ya se han implementado, porque esta ley viene desde el 2017, si no me equivoco, en proceso y en tramitación, y ya el próximo año, como tú señalas, del 2026 a 2027, debiesen estar todos bajo este sistema. En base a eso, empezaron ya, por ejemplo, mi establecimiento, que es de la comuna de Santiago Centro, empezaron a ir a visitar durante el 2º semestre los establecimientos, hacer un chequeo desde términos de infraestructura, desde personal, desde la comunidad educativa en general, para ver cómo funciona y aquellas deficiencias, cosas por mejorar y también aspectos potenciables de las comunidades educativas. ¿Ya? Se han sostenido un montón de reuniones también con los equipos de gestión a nivel comunal, pero esto implica en primer lugar un cambio de ente administrativo desde las municipalidades a los SLEP. Por lo tanto, ahí se genera un poquito, Nicole, y bueno, oyentes, el vacío, porque no queda muy claro y hay muchas personas que están interviniendo en estas decisiones que son más locales, por decirlo de alguna forma. Apuntan a que sean más territoriales y a mejorar aspectos de la educación pública con esta nueva administración. Pero para entender un poco, porque entiendo que ahora es como una administración más bien municipal, ¿o no? Sí. Efectivamente. Sí. En ese sentido sería como ¿cómo se llaman? Las oficinas que funcionan en las Exactamente. La dirección de educación, en el fondo. Sí, sí, efectivamente. Entonces ahora,
El ente, es por eso te decía que hay como un vacío, porque el ente que administra es el que no está, o sea, como la figura, porque acá tenemos claro que es la dirección de educación, detrás está el alcalde también, o las políticas municipales, la figura que va a liderar este sistema es la que es no tan visible, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, dicen que pasa principalmente esta implementación y sus resultados, sus proyecciones, pasa principalmente por los líderes y el equipo de gestión que está a cargo en cada colegio. Y ahí yo creo una de las dificultades que yo al menos visualizo para el próximo año, que en el caso de Santiago ya desde enero, ahora pasa a ser nuestro empleador SLEP. Yo pensaba igual porque es complejo porque cada municipalidad funciona de una forma distinta y obviamente está el carácter territorial como identitario y todo lo demás, pero hay muchas municipalidades que están como en investigación a propósito de mal uso de fondos públicos, hay investigaciones en proceso, entonces es complejo porque ya se ha sabido de municipalidades donde los recursos desaparecen, no se utilizan para lo que corresponde, entonces finalmente esto, claro, si no hay un ente como distinto que esté fiscalizando, también algo puede pasar con los fondos. Efectivamente, de hecho, también desde los mismos fondos, la distribución de los recursos, que yo creo que es algo que nos tiene a muchos en jaque ahora con este nuevo gobierno que se avecina, es lo que tampoco tenemos muy clara, cuál va a ser la destinación de la educación pública. Si va a estar el foco puesto ahí, ¿cierto? Cómo va a ser la administración de los recursos, que obviamente entra en juego en el SLEP y en la dirección del SLEP. Porque el Estado también está interviniendo en el fondo en su financiamiento. Lo que dicen es que no queda muy claro el papel del Estado dentro de esta direccionalidad del SLEP. Y eso es lo complejo. Junto con los funcionarios también, su distribución, entendiendo que lamentablemente hay muchos vicios en el sistema público, desde profesores a otros cargos de funcionarios en las comunidades educativas que generan que haya mucha ausencia, periodos grandes de licencias médicas, profesores en procesos de sumario, y eso complica la estabilidad laboral o ingresar a futuros docentes nuevos al sistema también. Y me imagino que eso sin duda perjudica también a aquellos profesores que, y ahí pasamos al segundo tema que tiene que ver con la titularidad, que efectivamente hay mucho profe que en realidad no es titular en un colegio, que está esperando que se abra alguna suplencia para conseguir trabajo, siempre a fin de año es un tema, entonces me imagino que también tiene que ver con eso. Sí, efectivamente está ligada a esa inestabilidad que tenemos los profes, especialmente los primeros años, y no tan los primeros años que comenzamos, porque, por ejemplo, les comento mi caso, yo llevo 6 años ya, voy a terminar, a cumplir este periodo escolar, 6 años ya de experiencia, y he estado en 4 establecimientos. Ya, lo que pese a resultados, ¿cierto? Pese a el vínculo, la relación que uno tenga con estudiantes, finalmente el tema contractual es muy complejo y la permanencia en los establecimientos. Sabemos que desde los particulares subvencionados la rotación es constante por un tema de que uno no genera antigüedad y no implique una mayor inversión de parte de los establecimientos educativos. Y desde el sistema público también el tema, como yo les mencionaba, de los vicios del sistema público finalmente que hacen que pueda estar muchos años en reemplazo o que estés un tiempo en reemplazo y después quedes sin trabajo. Por ejemplo, actualmente yo me encuentro reemplazando, en mi caso, a una docente que es titular, pero está ahí como con un proceso medio complejo y eso también implica que si bien tengo trabajo en el fondo para el próximo año, hay una inestabilidad que no se puede desconocer. Y eso vendría a paliar la titularidad docente en el fondo, a establecer un periodo temporal en que te dejen, puedas permanecer en un establecimiento. Pensaba, pero esto, ustedes se rigen por el Código del Trabajo, el Código Administrativo, ¿por qué organismo los rige ustedes, por ejemplo? Finalmente, claro, y se liga a eso, Nicole.
Efectivamente, lo complejo de nuestra pega, bueno, una de las cosas complejas es que nos regimos en algunos aspectos por el Código del Trabajo, en otros aspectos por el Estatuto Docente. Ah, el estatuto docente. Exactamente. Y eso implica, por ejemplo, esta inestabilidad en términos laborales y que no nos rijamos por la misma cantidad de plazo y de contrato que un trabajador de otro rubro. Por lo tanto, lo que plantea esta titularidad docente es que en el sistema público, ya al cumplir 3 años continuos en el mismo establecimiento o 4 discontinuos, pero dentro de la misma municipalidad o en este caso dentro del mismo SLEP, puedas pasar a ser profesora titular. Ah, perfecto. Pero eso todavía es un proyecto, todavía no se aprueba. Exactamente. Sí, fue aprobado por la Cámara de Diputados ahora en octubre, que pasó, y falta la aprobación final del Senado. Y ahí se nos cruza con el cambio precisamente de gobierno, diputados, senadores, y claro, la Cámara de Diputados va a ser mayoritariamente de derecha y el Senado va a estar como mitad y mitad. Efectivamente, y ahí entran también los temores, ¿cierto?, que tenemos como profesor y desde las comunidades educativas, porque como te digo, ¿cuál va a ser el miramiento y el enfoque en la educación pública finalmente? Que es la que está, la educación en general, pero la educación pública me enfoco porque está en detrimento actualmente, especialmente en algunas municipalidades, como por ejemplo la de Santiago. Porque tú igual has trabajado en distintos colegios. ¿Esta es el primer colegio que trabajas en la Comunidad de Santiago o has tenido otras experiencias ahí? Este es el primer colegio y que he durado, o sea, que he estado más tiempo, porque estuve en un municipal en la comuna de La Florida, pero fue un reemplazo por un periodo más breve, más cortito. Por lo tanto, acá ya he estado este año completo y he podido como mirar en perspectiva cómo funciona también la educación pública desde los municipios. Los problemas de gestión, de destinación de recursos, de retención escolar, por ejemplo. Yo trabajo, y eso me faltó mencionar, en un contexto de educación no tradicional, sino que es de recuperación de estudios para jóvenes y adultos. Por lo tanto, una de las dificultades es la retención escolar. El que ellos puedan efectivamente terminar su estudio y mantenerse y tener una gradualidad, ¿ya? Porque obviamente se cruza con otros factores socioeconómicos, culturales de sus vidas. Entonces hay varios temas que están bien en jaque y ahora yo siento que si bien el SLEP viene con esta mirada y volviendo a vincularlo con SLEP y titularidad docente que está totalmente relacionado, hay muchos desafíos que se deben poner ahí en miramiento. ¿Y cuáles serían esos desafíos o cómo ves tú que falta todavía por como poner el foco para que pueda mejorar? Mira, yo siento, y también siendo bien crítica por la mirada que he tenido, insisto, de particulares subvencionados y de establecimientos públicos y reuniones, consejos escolares que se realizan, yo creo que uno de los focos que debería poner el SLEP es potenciar el liderazgo, supervisar el liderazgo de los equipos de gestión. Yo creo que ahí hay falencias notorias y no es un par de establecimientos, sino que son muchos establecimientos que finalmente consiguen y logran cosas, pero pasando mucho por la gestión de los equipos directivos, por ejemplo. Creo que ese es uno de los desafíos importantes a considerar porque finalmente es el líder principal de la comunidad educativa y la gestión y esta interrelación con el SLEP va a ser principalmente desde ellos. Ya ellos, si bien se han acercado a las comunidades educativas, han hecho reuniones con estudiantes, con profesores, con convivencia escolar, principalmente va a ser con los equipos de gestión. Entonces creo que ahí está el foco. De revisión, de orientación. ¿O falta quizás como involucrar más a la comunidad educativa? Yo considero que deben involucrar a la comunidad educativa, incluyendo el desafío de todas las escuelas. Yo creo que han perdido hoy en día, que es a los apoderados.
a padres, madres, familias. En el fondo es un proceso complejo, sobre todo en contextos de, como te digo, complejos socioeconómicamente hablando y de vulnerabilidad. Se necesita también a la comunidad educativa en su conjunto, pero creo que deben fortalecer primero y hacer como una revisión así exhaustiva de los equipos de gestión. Creo que por ahí hay un problema, porque finalmente muchas veces, en vez de ir en miras de construir y fortalecer las comunidades educativas, se genera lo contrario, por malos liderazgos finalmente. Claro, muchas veces ocurre también que dentro del mismo colegio quizás como que el director como que acapara todo, claro, como todas las funciones, todos los roles, no delega, o finalmente pregunta, pero no considera las opiniones del resto, entonces claro, eso también Exactamente. afecta. Eso pasa mucho, incluso pasaba desde el municipio, de que se responde solo pensando en los planes comunales muchas veces, por ejemplo, en los pilares comunales, más que en las necesidades propias de las comunidades educativas. Por lo tanto, como tú bien señalas, Nicola, ahí se está pasando por alto lo principal. Tú estás trabajando antes que profesional, estudiante, y el rol que en el fondo cada uno cumple con personas. Entonces tienes que considerar esta parte también de las necesidades más intrínsecas, sobre todo de los estudiantes y de tus profesores, finalmente. Sí, claro. Tú nombraste algo que era súper importante, que es considerar la comunidad educativa, pero también a los apoderados. Y eso nos da como el pie como para el segundo tema que habíamos visto, que tiene que ver con la temática de vulneración de derechos. En el colegio particularmente pasan muchas cosas también, entre el bullying, los conflictos entre pares, también como las desregulaciones de los chicos con los profesores, eh, con otros actores de la comunidad Con sus también. áreas. Entonces, en ese sentido, esto también surge como desafío pensando en no solo en el próximo gobierno, sino que efectivamente tenemos una sociedad mucho más dañada, mucho más violenta, donde la política pública viene un poco a responder a esa violencia, pero no necesariamente a anticiparse o atacar el origen de ello. No sé cómo lo ves tú desde tu experiencia también. Sí, en realidad efectivamente es bastante complejo, porque, como te decía, uno de los focos es entender y comprender la dinámica de cada comunidad educativa. Finalmente, si bien hay cosas que son estandarizadas, ¿cierto? Tienen que ser como miradas de manera transversal. Cada comunidad educativa y cada municipio, SLEP, tiene sus propias necesidades, y cada tipo de escuela. Por lo tanto, ahí hay que indagar, y también se liga a otro desafío respecto a lo que hablábamos anteriormente, en estrategias de asistencia, estrategias de retención escolar, estrategias de vincular a los apoderados al proceso educativo de sus hijos. Y es bastante complejo, porque sabemos que puedes tener toda la voluntad del mundo, pero también te topas con el mismo sistema, ¿cierto? Es una realidad que hoy en día los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes están muy solos, ya pasan mucho tiempo solos, no tienen esa escucha activa de parte de sus tutores, tutoras, que muchas veces buscan en el colegio, finalmente, en la figura de sus profesores, o de convivencia escolar, o de los psicólogos educativos, etcétera. Pero hay que buscar estrategias para volver a vincular a las familias a las escuelas, y eso es complejo, por un tema especialmente de tiempo, disponibilidad, más que de voluntades, siento yo. Claro, yo creo que ahí es importante también cambiar la mirada, porque se espera que el colegio resuelva todo. Como que finalmente, si al niño le va mal o no aprende de la manera que debiera, el colegio tiene que resolverlo. Muchas veces ocurren situaciones en los colegios donde se espera que el psicólogo escolar haga terapia, y finalmente lo que llega es contención emocional. Entonces ahí, claro, la participación de los padres, abuelos, tíos, etcétera, es súper importante por lo mismo. Y ello también incide mucho, por ejemplo, hoy día que ha habido un aumento respecto de la ideación suicida, como de autolesiones, donde finalmente, al no encontrar una figura como que pueda contenerlos,
sobre todo los adolescentes lo que hacen es que se comienzan a cortar un poco para sobrellevar lo que están sintiendo, ya que no encontraron otra manera de hacerlo. Efectivamente, y bueno, dentro de la dinámica, Nicole, eso empieza a ser muchas veces un efecto en cadena. Ya yo lo he visto cuando he trabajado con cursos más chicos especialmente, como entre sexto, octavo básico, que siento que se da mucho más este tema de, por ejemplo, las autolesiones y las mayores crisis en términos emocionales, como esa incertidumbre ante el mundo en general, se empieza a dar un efecto en cadena con más estudiantes, ya se empieza como a replicar, porque efectivamente, como tú dices, se da como una forma de liberar en algo ese dolor que ellos están llevando y no saben cómo canalizar sus emociones ni tienen con quién canalizarlas en el fondo. Por lo tanto, efectivamente es muy preocupante que, por lo que tengo entendido, han aumentado mucho las cifras de jóvenes entre 15 años que se están suicidando. O sea, ha aumentado mucho el porcentaje actualmente, que es gravísimo. Sí, claro. Y como tú dices, o sea, no puede ser exclusivamente la escuela quien se haga cargo, por más que uno intenta hacer hasta lo imposible muchas veces con sus estudiantes, desde la voluntad, al profesionalismo y el cariño también a su rol, no da abasto. No somos el único ente que se puede hacer cargo de estas situaciones tan complejas que están viviendo niños, niñas y adolescentes en el fondo. Claro, en ese sentido también he pensado mucho y que es como el otro tema que se tocó harto también por los candidatos en su oportunidad, que tiene que ver con la migración. O sea, también tenemos un porcentaje importante de niños, niñas y adolescentes extranjeros que llegan a Chile, donde también hay una cultura distinta, sobre todo en situaciones, por ejemplo, no sé, de maltrato, que está muy validado el castigo físico como forma de crianza. Y ahí choca efectivamente con la legislación acá de Chile, choca con los tratados internacionales y choca también con que muchas veces los colegios tienen que activar, claro, las causas de protección, porque ocurren estas situaciones que son validadas en los países de los que provienen los niños, niñas que comento. Entonces ese es otro desafío también importante. Efectivamente, y ahí la preocupación, porque en el fondo vemos que al menos lo que se ha verbalizado de esta nueva propuesta de gobierno entrante va en contra de esa línea. En el fondo no está una mirada amplia de integrar, por ejemplo, a personas migrantes, de regularizarlo, sino que más bien, por ejemplo, de expulsar. En ese caso, efectivamente, Nicole, es súper complejo. O sea, en el contexto que yo trabajo, más del 50% de estudiantes es migrante. ¿Ya? Desde séptimo octavo hasta cuarto medio, que contempla los cursos del establecimiento. Y efectivamente, los mismos estudiantes están súper atemorizados hoy en día con lo que se va a venir, pensando cómo va a ser su continuidad escolar, si van a poder o no seguir estudiando, si van a los van a regresar finalmente a sus países de orígenes, entendiendo que también en sus países de orígenes hay crisis política, económica, humanitaria, etcétera, y eso está generando también una inestabilidad a propósito del tema emocional y psicológico en los jóvenes. El mismo contexto finalmente es el que te lleva también a generar esta inestabilidad emocional. Claro, se da eso por un lado, y por otro lado niños y sus familias que andan arrancando, y a propósito del contexto, de la situación y como esta apertura de medidas de protección también, como el buscar cómo devolverse a su país por pasos no habilitados, corriendo un montón de riesgos también en ese sentido. Lo último que ha aparecido aparentemente ahora es que no va a haber expulsiones masivas, pero tampoco existe este análisis de esta problemática que surge hoy día también. ¿Qué pasa con esos niños en cuanto a sus derechos básicos? Educación, salud, también está como ahí la duda. Entonces es un tema muy complejo, y finalmente la migración es algo que ocurre en todos lados, no solo ocurre acá.
Efectivamente, y bueno, yo incluso ahí en clase lo he comentado con los y las estudiantes, vinculando mucho sus experiencias de vida también, pero que finalmente la migración no es solo un fenómeno contemporáneo, o sea, ha aumentado en la contemporaneidad, pero es un fenómeno histórico. Finalmente, por los mismos procesos que se viven hoy, hay un aumento y la gente se está moviendo en búsqueda de miles de necesidades, pero hay que entenderlo y hacerlo parte de las políticas públicas. Yo creo que ese es uno de los desafíos grandes para este gobierno y los que vengan. Cómo va a dirigir, cómo va a llevar a cabo esas políticas públicas, como tú bien dices, o sea, es imposible negar derechos básicos a niños, niñas, jóvenes migrantes por el hecho, por ejemplo, de haber ingresado de manera irregular. O sea, finalmente también hay que entender que esto ocurre por la búsqueda de mejores condiciones de vida. O sea, hay Exacto. muchos países, bueno, países que están en guerra, que están con crisis económicas, que están en crisis políticas, entonces finalmente, claro, lo que se busca un poco es estabilidad de cierto modo, entendiendo que no van a tener el estándar de vida que tenían en su país, pero por lo menos van a tener cierto grado de calma. Ahora, claro, eso obviamente genera incertidumbre a propósito de todo lo que se conversó en su oportunidad por parte de los candidatos presidenciales y bueno, por el presidente electo actualmente. Entonces, sí, es un tremendo tema que ahí, claro, desde el colegio en tu caso, desde el tribunal en el mío y como desde otras áreas también es importante y yo creo que lo vamos a tener todos los días presente. Sí, va a ser un tema latente, sí, incluso lo pienso vinculando en este desafío también a SLEP, ya en comunas especialmente que concentran mayor población migrante, como Santiago Centro, por ejemplo, como Estación Central, como Recoleta, por ejemplo, se me viene a la mente, van a tener que hacer, y yo creo que ese también es un desafío de un acompañamiento a estos estudiantes. Por ejemplo, yo te menciono casos de estudiantes que terminaron sus estudios acá y no pudieron rendir la PAES, por ejemplo, y postularon a una universidad o un instituto porque no tienen regularizados sus papeles. Por lo tanto, tiene que haber una organización desde SLEP que apoye a las comunidades educativas o que envíe algún ente o capacite a alguna persona dentro de la comunidad educativa para que pueda orientar y acompañar estos procesos de regularización y de apoyo también a la postulación de sistemas de educación superior, por ejemplo. Mira, no tenía idea eso, de que, claro, como las universidades finalmente, sobre todo las privadas, funcionan de una manera particular, ahí quizás, claro, es posible que puedan estudiar. Exacto. De esa manera, pero claro. Pero en el sistema público es... Efectivamente, necesitan tener regularizado eso. De hecho, también hay muchos casos, y que se me escapó en el tema anterior, en que los estudiantes han terminado toda su educación media en sus países de origen, pero por no traer apostillado su certificado y regularizado esos papeles, tienen que volver a hacer desde la básica acá, por ejemplo. Entonces es complejo y se necesita, yo creo, un ente de apoyo en este proceso de entre adaptación y también de postulación en línea de la misma búsqueda de nueva oportunidad en otro país. Claro. Y yo creo que yéndonos ya como a los últimos temas y que también se habló mucho es el tema de mujer y género, diversidad de género, también es algo fue súper discutido en su oportunidad y que también va a ser tema en el próximo gobierno. Hay mucha información dando vuelta respecto de que se va a eliminar el Ministerio de la Mujer, de que, por ejemplo, hay un programa del PAIG que apoya a los niños adolescentes avanzando como hacia la transición, pero también hay un ámbito que es para menores de 14 que tiene que ver con el acompañamiento como desde el colegio también. No implica necesariamente que a un niño pequeño se le obliga o se opera para que, no tiene que ver con eso, pero entiendo que de hecho lo vi hace muy poquito, que ya, por ejemplo, a niños de menores de 14, ahora no va a bastar netamente con lo que ellos sientan, sino que efectivamente va a tener que ser con la autorización de los padres.
Entonces, como que de a poco también existe esa incertidumbre respecto de cómo pudieran verse restringidos ciertos derechos o ciertas posibilidades para mujeres y para personas de la diversidad sexual. Entonces, efectivamente, y full intención, Nicole, porque claro, vemos que la primera señal visual incluso que nos da el presidente electo es una imagen junto al presidente de Argentina, ¿cierto? Y una imagen ahí como bastante potente en términos simbólicos, que salen con la motosierra, ¿cierto? Y que han discutido temas respecto a la injerencia de algunos ministerios y la importancia que ellos consideran de otros por sobre esos ministerios. Por ejemplo, se ha dicho que, como tú mencionas, van a sacar el de la mujer y van a instaurar el de seguridad, ¿cierto? Que es innegable que se necesita seguridad, pero en el fondo no puedo eliminar un ministerio tan importante e histórico alcanzado como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de esto, efectivamente, es complejo ir observando esa restricción, porque si bien son niños menores de 14 años, ¿cierto?, requieren desde su sentir, y algunos desde muy pequeños que comienzan a manifestar esta identidad, ¿cierto?, que ellos sienten y que necesitan, que no tengan, por ejemplo, este apoyo, ¿ya? O que se restrinja quizás y se limite a cierta edad. Yo como profesora me tocó experimentar 2 casos de procesos de transición, uno de estos acompañado y por suerte, gracias a la vida, muy bien dirigido también por la apoderada de este estudiante, y efectivamente estaba dentro de este programa, por lo tanto tenía apoyo desde el establecimiento, que fue mi establecimiento anterior, desde la apoderada y la gestión del programa, ¿ya? Y puedo dar fe de que es un proceso gradual, ya, como mucha gente desconoce o cree que prácticamente van a inyectarse hormonas desde los 5 años. Ya no es así, sino que es gradual, va poco a poco con acompañamiento psicológico, de terapeuta, etcétera, y es súper necesario, porque también se empieza a instalar el discurso en la comunidad educativa, que yo creo que es una de las cosas que cuesta, tanto a nivel social como dentro de las comunidades educativas finalmente. Sí, en ese sentido yo también, desde el tribunal, también recuerdo casos en donde el contexto educativo es tremendamente determinante, porque muchas veces ocurre, y que esto es para el cambio de nombre y sexo registral, que tiene que ver con el cambio de nombre legal. Entonces, claro, cuando pasa lista, por ejemplo, visualmente se ve una mujer, pero biológicamente es un hombre. Entonces, al momento de pasar la lista, lo llaman con su nombre legal, como hombre. Y eso genera burlas, bullying, efectivamente. Es algo súper complejo en términos, sobre todo para los adolescentes, de la identidad. Porque tú vas construyendo la identidad, vas sintiendo también como avanzando a esto de la relación con tu grupo de pares, te vas alejando un poco de los adultos, de los papás. Y el sentirte aceptado, valorado, validado es súper importante, y obviamente esto dificulta también ese proceso que es súper natural. Efectivamente, de hecho, Nicole, yo recuerdo que en este caso se solicitó, ya, mientras, porque entiendo que hay un proceso formal y también requiere una cierta edad para poder cambiar dentro de los documentos institucionales el nombre oficial de manera social, ¿cierto? Pero lo que sí se puede hacer mientras tanto, mientras dura ese proceso, es que esté, por decirlo así, como con lápiz mina, borrador, ¿cierto? El nombre que a esa persona realmente lo identifica, y lo que corresponde según también este programa, bueno, y la ley especialmente, es que se le nombre por su nombre social. Ya lo que los profes tuvimos que comenzar a hacer. Y ahí te encuentras también con la dificultad y tristemente de algunos docentes, especialmente de otra época, que son más antiguos, más tradicionales, que son reticentes a nombrarlos por el nombre social. Y entran en esta dinámica de, no, es que él es hombre o ella es mujer, y ese es su nombre biológico y punto.
Y tú dices, pucha, pero acá supone que hay capacidad crítica, ¿cierto? Que hay mirada pedagógica, que debe empatizar también con la persona y su proceso de identidad y de construcción. Y te das cuenta que no, que hay tremendas reticencias y también genera problemas entre colegas. Claro, tiene que ver, y recuerdo mucho también este capítulo que hablamos anteriormente de educación, que Natalie decía esto, incluso que las formas de las estrategias educativas para aquellos profesores con mayor edad es mucho más difícil como aplicar, incorporar nuevas técnicas. Entonces me imagino que claro, en esto de la identidad de género es súper complejo entenderlo, porque muchos piensan que como los niños o niñas trans es lo mismo que el travesti, y no es igual, no es lo mismo, también hay una distinción y existe una confusión respecto de qué es sexo y qué es género. Muchas veces se dice sexo masculino y no es lo mismo. Entonces desde ahí ya hay una base que no se está aplicando de buena forma. Efectivamente, de hecho nosotros, bueno, entre reuniones y conversaciones también entre sala de profe finalmente, siempre mencionamos que finalmente si bien se hacen conmemoraciones o hay ciertas aplicaciones de talleres de algunos días o de un par de horas de identificar estos mismos conceptos que tú dices, o sea, sexo, género, identidad, orientación sexual, que muchas veces generan confusión tanto en adolescentes como también en personas de otra generación finalmente, que son hijos de su tiempo. Pero no basta con eso, o sea, acá no hay capacitaciones en un tema tan necesario y atingente como los procesos de transición. Ya, como el programa que tú mencionas también, que es de acompañamiento a los adolescentes en este proceso, y yo creo que es clave finalmente que haya una capacitación y sea algo sostenido, que se dé en el tiempo, ¿cierto? Que no sea un par de horas, un curso, ¿cierto? Y ya está, porque es un tema que da para la reflexión y es necesario darle la vuelta y poder también deconstruir ciertas ideas que están muy fijas y muy tradicionales y conservadoras también en las personas, especialmente de otros tiempos respecto a este proceso. Y finalmente poder posicionarte, empatizar con el adolescente o la adolescente que está viviendo este proceso y su familia también. Claro, ahí se cruzan también temas valóricos, religiosos, que sin duda influyen sobre todo en personas mayores, donde efectivamente es mucho más difícil entenderlo desde cómo lo vive la persona, cómo le afecta a la persona. Entonces, claro, yo creo que es una cuestión como cultural también y es un proceso a largo plazo. Yo creo que se ha ido avanzando, pero ese avance ha sido como lento. Pero tiene que ver también con que efectivamente en la medida en que mientras más lejano se ve, más difícil es entenderlo. A menos que tengas un familiar, un conocido, un amigo que esté en ese proceso, recién ahí las personas van entendiendo un poco. Pero si no existe eso, claro, existe esta distancia, esta resistencia y no hay forma de cambiar eso. Exactamente, sí, es muy complejo, es súper complejo el proceso y que ellos también viven. Finalmente no es elegir, y aunque suene muy coloquial, pero no es elegir qué zapatos quiero, qué zapatos me quiero cambiar, o sea, es algo que es determinante para ellos y que es un proceso largo, confuso, inestable también, y yo creo que lo principal debiese ser que la sociedad y los adultos finalmente también demos ese apoyo, ¿ya? y esa guía finalmente para que ellos logren encauzar su proceso. Y respecto del otro tema, que es el tema de las mujeres, yo creo que también es importante como informarse respecto de qué función cumple también el Ministerio de la Mujer. Han habido avances importantes respecto de, no han aumentado los femicidios, sino todo lo contrario, han ido disminuyendo. Están las leyes asociadas también a los alimentos, a aumentar sanciones a propósito del no pago de alimentos, que también es un tema. Hay mujeres que prácticamente mendigan que el papá pueda asumir la responsabilidad económica respecto de ese hijo. Hay temas asociados a las personas cuidadoras, hay temas asociados a la violencia intrafamiliar, la violencia de género a propósito de la nueva ley también.
Entonces hay varios avances que yo creo que antes de como muchas veces las personas se guían por las redes sociales, es importante un poquito, si no sabemos bien lo que se está hablando en ese video, a lo mejor googlear, toda la información está en internet hoy día. Y también ver que efectivamente cómo está la situación hoy día, de qué manera nos pueden afectar las cosas. También yo creo que ese ejercicio es súper importante al momento no solo de votar, sino también de opinar y de ver finalmente también tener una participación más activa dentro de la sociedad y dentro del contexto en el cual cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Claro que sí, y dar las discusiones en el fondo. Ya a veces incluso cuesta dar las discusiones. Me ha pasado que muchas veces estudiantes varones me han preguntado por qué solamente se conmemora o se hacen actividades sobre la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, o solo se conmemora el Día de la Mujer. Por lo tanto, creo que desde la escuela, desde los tribunales, desde todos los espacios que en el fondo se pueda dar esta discusión entre pares o simétricos o también con otro tipo de relación asimétrica, pero en el fondo dar las discusiones, porque hoy en día va a ser más que necesario dar la pelea desde cualquier trinchera en términos de los derechos ya ganados de las mujeres. Como tú bien mencionas, o sea, si bien ha sido un proceso difícil y que sigue siendo complejo porque a veces hay muchos cuestionamientos a los sucesos que viven las mujeres, cuesta el tema de las denuncias o a veces la ayuda no es la más rápida, oportuna posible, pero sí han habido bastantes avances. Ya pienso también como en este fondo de emergencia, que es como directo también para poder contar alguna situación que estén atravesando, pero yo creo que es necesaria dar la discusión y en el fondo por qué se coloca muchas veces el foco en la violencia de género, finalmente, porque es un tema la violencia de género. Ya, porque como te digo, me mencionaban muchos estudiantes, ya, pero ¿por qué no se habla si los hombres también sufren violencia? Yo les decía, efectivamente, sí, es innegable que también sufren violencia, pero también miremos estadísticas, recorrido histórico, problema estructural, ¿cierto? Para poder ver la matriz de la problemática en el fondo. O sea, claro, tiene que ver con que efectivamente el mayor porcentaje de personas que sufren violencia son las mujeres. Lo mismo ocurre en casos de abuso sexual. Mayoritariamente son niñas, son mujeres, entonces por eso la política se enfoca hacia allá. Y si pensamos también hay una deuda, siento yo, respecto del ejercicio de estas situaciones, porque por ejemplo en términos de violencia intrafamiliar tenemos las casas de acogida de las mujeres, tenemos los centros de las mujeres también, tenemos las oficinas de las mujeres también como para potenciar otros temas, pero no abordamos lo que dice relación con el hombre. ¿Por qué el hombre llega a ese punto? ¿Por qué el hombre ejerce violencia? ¿Qué pasa cuando los hombres ejercen violencia? ¿Hay alguna política pública de atención psicológica respecto a aquello? Yo he sabido, por ejemplo, de antes como instituciones que abordan, me acuerdo de una que se llama, no sé si todavía existe, Hombres sin Violencia, que trabajaban con hombres que ejercían violencia, pero no era una política pública desde el Estado. Tenía que ver con, claro, como con la autogestión de particulares finalmente. Entonces, claro, desde ahí se entiende un poco la mirada y el cuestionamiento, pero como tú dices, es algo estructural, es algo que hay que verlo en un nivel macro, de entender que es causa y efecto. Entonces, bajo esa lógica, ahí también está el desafío y por eso es importante, más que generar esta discusión, no es que ¿por qué si, hablando de la igualdad, si no somos iguales? Claramente no somos iguales, pero sí se requiere cierta equidad y entender esa diferencia también y que todos tengamos las oportunidades y la posibilidad de, si yo soy una persona, o un niño o niña adolescente que tiene buenas notas, que tiene mayor potencial, darle la posibilidad, darle el espacio para que pueda estudiar, para que pueda surgir.
creo que hacia allá se apunta. Y ese está el desafío también como en la discusión del día a día, en la casa, con la vecina, en el colegio, en el metro. Falta esa mirada también. Efectivamente, Nicole, concuerdo mucho, especialmente con el tema de dar la discusión en todos los espacios. De lo que tú mencionas que es muy necesario, o sea, avanzar a fortalecer esos cambios y ojalá se vayan sumando nuevas medidas que son necesarias en todos los ámbitos que nosotras hemos conversado en esta sesión. ¿Ya? Y ahí también el miedo, ya de que se puedan truncar muchos de esos cambios con el nuevo gobierno, ¿ya? Esperemos que no, que se retomen, ¿cierto? Se respeten también los cambios, los acuerdos ya establecidos, porque si no sería un retroceso gigante, ¿ya? Finalmente, es lamentable muchas veces que no se quieran dar estas discusiones, se prefieran pasar por alto, ¿cierto? O haya gente que, incluso con temáticas tan sensibles como esta, sean tan negacionistas, ¿ya? Prácticamente culpabilizando a la víctima, ¿cierto? O responsabilizando de manera individual, pero yo creo que hay que apuntar hacia eso, o sea, finalmente al construir y fortalecer lo que tenemos hasta ahora, que es innegable que cambios hay, o sea, han habido mejoras, si nosotros lo miramos en perspectiva histórica, pero también aún queda mucho por hacer. Claro, yo creo que salir un poco desde la mirada individual y avanzar también hacia lo colectivo, y eso no tiene que ver necesariamente con un sector político, sino que efectivamente con hacernos responsables de cómo yo contribuyo a la sociedad que tenemos hoy. Y yo creo que ahí está el desafío también que cada uno tiene que hacer desde su lugar. ¿Qué hago yo para que estemos mejor o peor? Yo creo que eso también es importante. Exactamente, sí, desde lo propio y desde tu impacto en lo colectivo, finalmente en todos los rubros uno impacta en lo colectivo. Yo también lo menciono ahí con mi estudiante, o sea, y se lo digo muy en coloquial, no puedo vivir mirándome el ombligo, finalmente estoy inserto en una sociedad, siempre hay más personas alrededor mío y debo tener esa mirada, no lo puedo pasar por alto. Tengo que pensar en lo colectivo, en el impacto que yo tengo en lo colectivo y también cómo va a influir en mí. Bueno, yo creo que hemos pasado por varios temas, hay sin duda muchos más desafíos, hay otros temas también que se pueden abordar, pero lo importante acá es que también pensando un poco en el cambio de año, estamos con toda la ritualidad también, esperando que el 2026 sea mucho mejor para todos también. Y claro, este movimiento político también es importante poder analizarlo, no solo desde lo que yo pienso, sino también como de las distintas temáticas que están en boga hoy día y que sin duda tienen un impacto en nuestra vida. Así que agradecerte el que estés acá el día de hoy, fue una buena conversación o harta reflexión de por medio, así que un agrado. Y bueno, este va a ser el último programa del año 2025, va a haber un receso y ya nos veríamos en el mes de marzo nuevamente. Así que recuerden que este capítulo va a quedar alojado en el canal de YouTube del programa Cable a Tierra y también nos pueden escuchar a través de www.artentreparéntesis.cl, Radio Entre Paréntesis, y también tenemos nuestras redes sociales, Instagram, cableatierra.entreparéntesis y Facebook con el nombre Cable a Tierra. Que esté muy bien, cuídate. Gracias a ti también, Nicole, por la posibilidad, la oportunidad. Gracias, Nicole, también por la oportunidad, fue una conversación muy enriquecedora. Y felices fiestas también para todos y todas. Sí, que estén bien. Chao. Chau, chau. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.